ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos y es esta la palabra. No sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Ingreso a la universidad y efectivamente ahí conozco la Jota y creo que la Jota fue la mejor herramienta que encontré en el camino. En segundo lugar, la historia. O sea, que tuviéramos en ese momento casi 100 años de historia, algo dice. Yo ingresé el año 63 a la Jota. Yo tenía 20 años. Toda mi vida he estado peleando por las reivindicaciones del magisterio. Yo fui primero dirigente en el pedagógico. Ingresé al partido en el año 62. Y ahí empezamos a trabajar con todos los jóvenes del puerto. Metimos el fútbol, metimos ir a jugar al ping-pong. En esos años estaba el partido acá en Molina. Entré al partido cuando tenía 25 años. Quiere decir que entré por conciencia. Y a la altura de mis años, ¿cómo voy a cambiar ahora? No puedo cambiar, porque los problemas que estaban en aquella época son los mismos que hay ahora. Chile acaba de cumplir un centenario de su independencia. Su riqueza principal es el salitre. Se realizan grandes ceremonias y celebraciones, pero la mayoría de los chilenos, principalmente los trabajadores, no tienen mucho que festejar. En Chile viven 3.250.000 personas y el 95% son pobres. El analfabetismo es de un 60%. De cada 100 niños, 25 mueren al nacer. Y estaba la economía latifundiaria, el agro estaba dominado por las grandes haciendas y fundos, donde los obreros agrícolas eran prácticamente siervos, no tenían posibilidades de defender sus salarios ni sus condiciones de vida. Entonces la situación del campo era una situación brutalmente opresiva. Todavía no comenzaba en forma fuerte el proceso de industrialización en Chile, por lo tanto existían pocas fábricas, solo aquellas que habían sido fundadas con el auge salitrero. Además de la injusticia social, la represión a los trabajadores ha sido brutal, como lo muestra la masacre ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Ese año, soldados comandados por el general Silva Renard asesinan cobardemente a trabajadores y sus familias. Por esos años, destaca en el seno de los trabajadores un hombre que ya había recorrido gran parte del territorio chileno organizando sindicatos y periódicos obreros. Luis Emilio Recabarren funda en 1912 el Partido Obrero Socialista en Iquique. Luis Emilio Recabarren era un intelectual obrero que escribía, que agitaba a las masas, y él funda en Iquique el Partido Comunista en un momento en que el mundo estaba a las puertas de la Primera Guerra Mundial, y este es el primer partido popular. Antes de él solo existía el Partido Demócrata, del cual también militó Luis Emilio Recabarren, y de él se extiende hacia la izquierda, descontento con las políticas reformistas
del Partido Demócrata y funda un partido socialista, el primer partido socialista de Chile. Un poco más tarde, Recabarren crea y saca adelante, bajo el impulso del Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, con el fin de organizar a los trabajadores del país. Mi padre trabajaba en la salitrera, pero ¿por qué yo tengo las ideas comunistas? En esos años se llamaba la Federación Obrera de Chile y se hacían actos a 4 kilómetros o 5 kilómetros de las oficinas, pero mi papá los llevaba, me acuerdo que los tomaba de la mano, y a mi hermano también, que es 2 años menor que yo, Hugo Vivanco, que es mi hermano. Se reunía mi padre y toda la gente y nosotros escuchábamos. Y así fui conociendo lo que era el partido. Acordémonos que nuestro partido se llamaba primero Partido Obrero Socialista, que nace además de una necesidad de los trabajadores de representarse políticamente por sí mismos, porque hasta ese momento eran representados por otros sectores, incluso de la burguesía o de la gran burguesía, que les pedían los votos, pero no les entregaban nada a cambio. En estos primeros años de vida ingresan cientos de militantes y ya en 1922 deciden llamarse Partido Comunista de Chile, concluyendo así su etapa fundacional. Solo 2 años más tarde, en 1924, Luis Emilio Recabarren se quita la vida. Recuerdo que se filmó una película de la sepultación. Ojalá existiera aún alguna copia para exhibirla a los trabajadores chilenos de tiempo en tiempo, para que las nuevas generaciones conozcan gráficamente el fervor popular que acompañó a su tumba a Luis Emilio Recabarren. Elías Laferte. Por la pampa chilena, caramba, Lo que representa de alguna forma este puñado de fundadores del partido es también la intelectualidad de una clase obrera. Es decir, muestra que los trabajadores tienen pensamiento y pensamiento propio. Este partido se funda 5 años antes del triunfo de la primera revolución socialista en el mundo. 5 años antes del triunfo de la revolución bolchevique. Es decir, tiene una certificado de nacimiento de una raigambre popular con la realidad nacional, con los trabajadores de Chile, muy potente. arriba los pobres del mundo. Los comunistas se desarrollan por el mundo. El campo socialista se consolida y crece. El Partido Comunista de Chile se afianza. Por esos años, se une a otras fuerzas políticas y sociales, siguiendo los postulados de la Tercera Internacional, dando así un giro hacia la política de los frentes populares. El Partido Comunista es el precursor de esa política y tiene su comportamiento una importancia decisiva en el periodo de las alianzas de centro-izquierda que van a venir posteriormente del año 1935 en adelante, con la primera presidencia del Frente Popular el año 38 con Pedro Aguirre Cerda. Yo recuerdo las elecciones de Pedro Aguirre Cerda, el año 38. Yo no estaba en el partido, pero estaba terminando el 6º año primario. Yo tenía 15 años. Y ahí veía cómo se explotaban a los trabajadores y los humillaban, compañeros. Porque en la escuela, yo estuve en la escuela 5 y habían llegado compañeros a pies pelados, compañeros. Y ese tiempo usted encontraba a un joven con los pantalones parchados. Y el Frente Popular empezó a mejorar esto, que fue la lucha del partido. En los cerros
La Juventud Comunista tenía un club deportivo. Y estos clubes deportivos íbamos al campo, a Casablanca, a organizarlos los campesinos para la formación del sindicato. Para las elecciones de 1938, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical se unen en el Frente Popular. Esa unidad derrota a la derecha por primera vez. Pedro Aguirre Cerda se convierte en el presidente de Chile. Gobernar es educar es el lema. Un año después del triunfo, luego de la derrota republicana en España, el presidente Aguirre Cerda nombra al poeta Pablo Neruda como cónsul especial de inmigrantes y lo envía a París a que organice la traída de refugiados españoles de la Guerra Civil. En septiembre de 1939, llegan a Chile 2.500 inmigrantes republicanos en un barco que llamaron el Winnipeg. Sin Neruda no hay Winnipeg. Claro. Claro. Pero está, yo me recuerdo tan bien como si fuera ahora, yo tendría 12 años y estamos ahí en el sur de Francia después de la guerra de España. Pues. Claro. ¿No entiendes? Y ahí era la cosa de Franco y ahí, qué sé yo. Y bueno, y Neruda organiza con el carril la cosa del Winnipeg. ¿En qué sentido la política de esa época ya era muy fuerte, incluso muchas veces desconocida por los propios viajeros del Winnipeg? Ese mundo, imagínate tú, esa odisea de Neruda, que detrás de Neruda, Neruda está apoyado totalmente por el Partido Comunista Chileno, eso es muy importante. Es increíble. Yo estaba acá en Chile, yo soy chilena y nosotros esperábamos y sabíamos de esta gente que iba a llegar así. Entonces imagínate, bajarse, y enseguida el tren por las estaciones, la gente nos tiraba rosas, claveles. Claro, llevamos todo. El mundo, Entonces tú decías, bueno, ¿pero qué país es este? Entonces, este era el país de don Pedro Aguirre Cerda. Claro. Así fue, del Frente Popular. Bueno. No hay que olvidarse. Pero todos motivados y recibidos por una concepción en esos países política realmente de izquierda y con un Partido Comunista muy sólido. Y el Estado pagaba 6 meses que podías con tu familia en una residencial o un hotelito hasta que tuvieras trabajo. Así fue, pues. Así, ¿qué país es ese? ¿Qué puedo decir yo? Todo. ¿Me entiendes? Pero fuera de ser un país, era una idea, ¿no es cierto? Que el país se involucró en esa idea. Es decir, el Partido Comunista siempre ha sabido interpretar a los movimientos sociales. Cuando nace interpretando ese sentir de la clase obrera y se pone justamente a la cabeza de sus reivindicaciones. Posteriormente, esa necesidad de construir un gobierno popular, y nuestro partido forma parte también de ese primer gobierno del Frente Amplio, de esos frentes populares que se crearon en los tiempos de Pedro Aguirre Cerda, que fueron los pocos países que dio cuenta justamente de estos anhelos de construir estos frentes populares. Después también supo interpretar la necesidad de las mujeres de entrar en la política, y muchas compañeras del partido también encabezaron el movimiento por el sufragio universal, por el derecho de las mujeres de tener participación en la política. En este contexto, un 31 de agosto de 1940 se funda el diario El Siglo, voz de las clases populares. Un año después, el proyecto del Frente Popular se ve truncado por la repentina muerte de Pedro Aguirre Cerda. En 1946, la experiencia del Frente Popular se repite, esta vez con Gabriel González Videla. Los comunistas llegan al gabinete, sin embargo, nadie presagiaba lo que ocurriría más adelante. Gabriel González Videla es elegido con el apoyo del Partido Comunista, el cual hace una campaña porque González Videla era considerado la izquierda del Partido Radical. González Videla sale porque el Partido Comunista lo apoya, pues el Partido Socialista lleva un candidato propio
que es Bernardo Ibáñez, que saca una cantidad insignificante de votos. Entonces González Videla no hubiese sido presidente si no hubiese sido por el apoyo del Partido Comunista. Se produce una huelga en el carbón que el Partido Comunista apoya pese a pertenecer al gobierno, y González Videla expulsa a los comunistas del gabinete y empieza a preparar la Ley de Defensa de la Democracia, que la hace aprobar en el Congreso y que es aprobada con el apoyo de la derecha. Entonces González Videla pone fuera la ley al Partido Comunista, y este periodo de estar fuera de la ley dura desde 1948 hasta 1958. Empezamos a los pocos días de la traición de este bandido, el rayado, los mítines. Semanalmente hay mítines en la Plaza de Chávez. Y estas puncerías se le entregaban a la célula, en la plaza y en los cerros. Incluso en la época de Gabriel González Videla íbamos a la salida de las industrias a hacer mitin. Yo estuve detenida, en esa fecha, yo estuve detenida con 4 mujeres más y habían 60 hombres detenidos en la oficina. Y ahí fui a parar yo a Chillán, relegada a Chillán. En Chillán tuve mes y medio nomás. Yo me fugué de ahí y me fugué en la noche, como a esa hora de las 7, 8 de la noche, en Chillán. Me tuve que poner un vestido largo, café, una cuestión aquí en la cabeza para que no me conocieran. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle. Entonces los comunistas no pueden votar, son perseguidos, son enviados a Pisagua. Pablo Neruda tiene que huir de Chile atravesando la cordillera, como lo cuentan sus memorias, Confieso que he vivido. El presidente de la República, elegido por nuestros votos, se convirtió bajo la protección norteamericana en un pequeño vampiro vil y encarnizado. Muchos de los amigos de González Videla, gente que le acompañó hasta el fin en sus trajines electorales, fueron llevados a prisiones en la alta cordillera o en el desierto por disentir de su metamorfosis. Pronto se pidió y se obtuvo mi desafuero y se ordenó a la policía mi detención. No había otro camino que aguantarse y luchar en forma clandestina por el retorno a la decencia. Pablo Neruda. Después van a venir otras represiones. Es un partido que ha pasado numerosas persecuciones. La de González Videla tiene un tinte especial porque se trata de una traición. Chile vive difíciles momentos económicos. Un 30 de octubre de 1957, en la madrugada, cerca de 1.200 familias provenientes del cordón de miseria del Zanjón de la Aguada realizan la toma de terrenos de La Victoria. El Partido Comunista, así como otras fuerzas de la izquierda, son protagonistas de esta acción, y con ella irrumpen los pobladores como sujetos sociales, demostrando que podían organizarse y construir sus propias alternativas. Yo llego a la toma de terreno de la población de La Victoria junto a mi madre, junto a otro hermano. Yo tendría 5 años, caminando para las 6, y mi hermano, que apenas tenía 4 años. Y llegamos a un espacio donde había todo por hacer. El ir a buscar el agua. Y nos reímos siempre que veíamos las películas chinas, de estos dos colgados, porque nosotros los papás nos hacían esto. Íbamos a buscar el agua a la Villa Sur o a la Dávila, a San Joaquín, porque no teníamos agua. Se reunían por bloque, entonces se hacían las reuniones en los patios. Y como no había división de patio, se hacían las reuniones de bloque por patio y era natural ver a Juan Costa, a Guaringa, a los dirigentes del partido y que también eran dirigentes del comando, en la reunión y en la discusión con los vecinos.
Yo me recuerdo que por una cosa natural yo entré a las Juventudes Comunistas a los 11 años. Estaba en 6º año básico. Entonces para mí fue natural porque la Jota tenía un coro. Entonces yo cantaba en el coro, teníamos el grupo folclórico, teníamos el club deportivo, jugábamos la pelota. O sea, la expresión solidaria concreta de los trabajadores estaba ahí, indudablemente. Y eso llegó desde el desafío que se planteó nuestra población, porque se declaró siempre una población de izquierda, absolutamente de izquierda, donde habían dos posiciones políticas absolutamente fuertes, el PS por un lado y el Partido Comunista, y también, junto con la toma, llega la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y fueron 4 elementos que estuvieron siempre unidos. En 1958, después de 10 años de clandestinidad, se logra la derogación de la ley maldita. El Partido Comunista de Chile vuelve a la legalidad. Se reafirma así, una vez más, el reconocimiento de que los comunistas son parte del alma democrática chilena. Yo ingresé a las Juventudes Comunistas cuando el Partido Comunista era ilegal y el partido salió a la legalidad cuando yo recién había ingresado. Sentí la alegría de ese momento y el partido pudo por fin elegir parlamentarios, de nuevo poder actuar legalmente, y eso llevó rápidamente a conquistar el gobierno de Salvador Allende. Fueron pocos años, pero una lucha ardua y con objetivos bien definidos. Al año siguiente, Fidel Castro lidera el triunfo de la Revolución Cubana, y esta se convertirá en un modelo a admirar y Fidel en un líder a seguir. Los vientos de cambio agitan el mundo. El Partido Comunista es protagonista en la sociedad chilena, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las organizaciones de pobladores y campesinos. Los comunistas observan y dialogan con todos los chilenos, participan en las elecciones y obtienen 20 parlamentarios. El año 58 apoya a Allende en su segunda candidatura y luego el año 64 lo apoya nuevamente, profundizando su política de alianzas. Sin embargo, ese año, con el apoyo de la derecha, sale elegido Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana. A fines de los 60, el mundo entero estaba revolucionado en contra de un sistema que no daba para más. Fue una época de mucho efervescencia y mucha lucha, mucha conciencia, de tomar conciencia. Yo creo que ese fue como el anticipo de lo que iba a llegar después, como la unidad popular, con el gobierno del compañero Salvador Allende. El Partido Socialista trata de copiar un poco, sin mucha reflexión sobre las condiciones particulares de la política chilena, trata de copiar las consignas cubanas. En esa circunstancia, el Partido Comunista tiene una visión mucho más realista sobre las condiciones objetivas, sobre lo que permite la política chilena, y es el Partido Comunista el que pone énfasis en que hay que participar en las elecciones presidenciales, pese a la derrota de 1964, que en algunos sectores es vista como la última oportunidad. Todos sabemos, sin embargo, que la última oportunidad llegó en las elecciones de 1970. En 1969, los comunistas, adecuándose a las necesidades del país, trabajan por la construcción de una nueva alianza, la Unidad Popular, que en sus inicios estará conformada por el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, el MAPU y el API. Luego se integrará un sector escindido de la democracia cristiana, la izquierda cristiana. En la búsqueda del candidato único, el poeta Pablo Neruda será el abanderado del Partido Comunista. Cuando acepté la candidatura postulada por mi partido, hicimos ostensible la posición comunista. Era un medio heroico de obligar a los otros a ponerse de acuerdo. En un momento afortunado, llegó la noticia. Allende surgía como candidato posible de la entera Unidad Popular. Ante una inmensa y alegre multitud, hablé yo para renunciar y Allende para postularse. 3 veces consecutivas, cada 6 años, había sido aspirante presidencial mi porfiadísimo compañero. Esta sería la 4ª y la vencida. Pablo Neruda. Durante este periodo,
surge al interior de las juventudes comunistas la Brigada Muralista Ramona Parra, que se convertirá en eje fundamental de la propaganda de Salvador Allende. Su grito de batalla era: por Chile pintaremos hasta el cielo. O sea, en eso el partido estaba conectado a la realidad. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales iban con tanta rapidez creciendo que también había que tener una respuesta rápida de salir a la calle en determinado momento con la palabra nuestra y usar el soporte del muro. Por eso se formaron las brigadas. Previsor en la perspectiva de que se está conformando un gran movimiento social de unidad para lograr conquistar el gobierno popular. Salvador Allende logró reunir gigantescas concentraciones en la capital y ciudades de provincia que visitara en sus giras durante la lucha electoral. Todos los niños de la población aprendieron escribiendo con el clavo en la tierra Allende. Entonces nosotros nacimos a la vida política luchando por la elección de Salvador Allende como presidente. Entonces nuestra población siempre se declaró una población de izquierda y casada esencialmente con el allendismo de Salvador Allende. O sea, éramos allendistas por naturaleza. A llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. En el día de hoy el pueblo de Chile ha obtenido una gloriosa victoria, eligiendo como presidente de Chile al abanderado de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y Allende gana, sin obtener la mayoría absoluta. Se produce las negociaciones para que Salvador Allende fuera nominado presidente por el Congreso Pleno. Y tenemos el gobierno de los 1000 días de la Unidad Popular. Seguramente el esfuerzo más democrático de toda la historia de Chile. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gósez. Se levanta la sesión. Cuando sale Allende, yo creo que se produce una cosa muy hermosa, que yo siempre trato de decirlo. O sea, los pobres dejamos de ser números, pasamos a ser personas, pasamos a tener nombre y apellido y nos identificaron plenamente. O sea, yo tendría 17 años, entonces era voluntario, ir al trabajo voluntario, hacer las plazas en nuestro barrio. Hicimos el tema de la educación. Muchos de nuestros adultos mayores no sabían leer, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces hicimos el proceso de alfabetización con las juventudes comunistas. Íbamos a las casas, que era importante que la gente aprendiera a leer, a firmar, porque la gente no sabía. Con el triunfo que ya obtuvo el pueblo, le abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena que hoy podremos por fin conocer. Libertades que nunca tuvimos, aunque de ellas hablaron también
quienes fueron libres opresores, libertades así no nos den. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar, democracia del pueblo. Marca mucho al Partido Comunista de Chile, que es capaz de participar de un proyecto de emancipación o liberación de la sociedad chilena o de perspectiva a la construcción de una sociedad más justa con timbre propio de Chile. Eso es el gobierno popular de Salvador Allende. Bueno, una posibilidad de realización de muchas cosas que antes no podía hacerlas. Y de participar, más que nada de participar en una tarea muy hermosa, muy bonita. Eso. Y bueno, y felizmente yo vivía en un ambiente en que todos éramos iguales, entonces uno se sentía, y cuando todos son iguales, se sentíamos fortalecidos, muy fortalecidos para trabajar. Entonces, y sobre todo con el futuro, ¿entiendes? Un futuro que se visoraba, sobre todo para la gente joven, mucho mejor de los que ya los adultos y los menos adultos tenían. O sea, los artistas que llegaron, Mata, ¿qué quiso hacer? Pintar con los materiales con que los obreros pintaban sus casas. Pintar con esas brochas, con esos rodillos, con esas tierras de colores. Entonces, eso era. Entonces, por lo tanto, de alguna manera eso de la galería, el museo salió a la calle. La gente, los sueños, la gente avanzaba por la calle. Hay algo que decía Balmes, que era director o decano de la Facultad de Bellas Artes en el momento en que esto se estaba desarrollando en la Universidad de Chile, que se estaba desarrollando en el gobierno popular, en que había más brigadistas pintando en la calle que estudiantes dentro de la universidad. O sea, significa que corresponde históricamente a un movimiento, el movimiento corresponde a un momento histórico en el que el arte de alguna manera se desinhibe y sale de los museos a la calle. Entonces, por lo tanto, eso fue lo importante. Es un gobierno creador, formador, creador del hombre nuevo en el principio. En los 1000 días de gobierno de la Unidad Popular, el arte y la cultura se convierten en agentes de cambio y participación. Como nunca antes, los discos, los conciertos, los libros están al alcance de todos los chilenos. Surgen artistas que luego serán reconocidos en todo el mundo, gran parte de ellos de militancia comunista. El año 1971, a Pablo Neruda se le concede el Premio Nobel de Literatura. El cumplimiento del programa de la Unidad Popular comienza a cambiar radicalmente la cara de Chile. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, el medio litro de leche, la estatización de industrias productivas estratégicas, hacen de Chile un país que es mirado con expectativas por el resto del mundo. En pocos años se realiza lo que no se hace en medio siglo. Salvador Allende cumple con lo prometido en su proyecto de construir una vía al socialismo, respetando la voluntad del pueblo. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer
a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. La élite chilena y los intereses multinacionales se niegan a reconocer la legitimidad del gobierno de Allende y no aceptan sus reformas profundas. La derecha, apoyada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, comienza un boicot económico y político contra el gobierno popular. La Unidad Popular enfrenta un grave problema político, que es el problema de llevar adelante esa reforma tan significativa con su fuerza propia. No logra la Unidad Popular, pese a las intensas negociaciones que realiza especialmente Salvador Allende, apoyado en eso por los comunistas, no logra un acuerdo con el Centro Demócrata Cristiano. Entonces, todo el periodo de la Unidad Popular constituyó una lucha de la Unidad Popular por llevar adelante su reforma y de la derecha por crear una oposición que pudiera hacerle el mayor daño posible al gobierno de la Unidad Popular y en lo posible conseguir que fuera derrocado. Que luchar todos los días contra aquí en este botadero que aquí tú todavía lo ves, en Salvador Allende, aquí con Avenida La Feria, donde venían los camiones a botar los alimentos cuando hacían el mercado negro y bloqueaban al gobierno de Unidad Popular. Nosotros veníamos a recoger ahí los tarros de leche. Ahí botaban los chupetes de las mamaderas de los niños. Y nosotros veíamos eso, ¿me entendí? Cómo se había armado toda una confabulación para que Salvador Allende no llegara al término de su gobierno popular. Por primera vez, lo popular se hacía poder. Entonces, indudablemente que eso se sentía y producía también en la gente que no apoyaba esta posición, una situación muy incómoda, muy inconfortable, y empezó a gestarse entonces lo que iba a venir después. El centro termina por abandonar el centro y correrse a la derecha, y al correrse el centro a la derecha se producen las condiciones para el golpe militar. Podemos decir que este corrimiento a la derecha de la democracia cristiana es absolutamente decisivo porque produce la correlación de fuerza que los militares aprovechan para dar el brutal golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Todos recordamos ese día 11 de septiembre, los aviones surcando los cielos para bombardear La Moneda, el presidente Allende en su interior luchando y finalmente quitándose la vida porque no quiso aceptar ninguna de las proposiciones que los militares le hicieron para que pudiera salir del país con vida. Allende con eso marca a Pinochet como un traidor, otro traidor en la historia política de Chile.
fue un golpe muy fuerte. Primero porque nosotros teníamos una convocatoria que íbamos a defender al gobierno como era lugar. Hasta las piedras usaremos, se dijo. Entonces, hubo un sector muy grande de la juventud, más allá de la juventud comunista, pero también nosotros, que deambuló a la espera de esa convocatoria durante semanas. Y seguimos y entre medio empezamos a conocer de la adversidad, de las bajas, de las detenciones, pero teníamos esa tarea y seguimos, hasta que luego la vida nos puso en la situación más cruel que aquello no iba a dar lugar. Yo para el golpe estaba en el sur, en Valdivia, era secretario regional del partido en Valdivia y tuve que pasar de inmediato a la clandestinidad. Y cuando yo comparo el tiempo de la ilegalidad con la ley maldita y con la dictadura, en realidad no hay comparación. Primero hubo que huir, arrancarse, porque salíamos en los diarios con nuestras fotos, un letrerito que decía "se busca" en primera plana, por las radios, anunciaban por las radios los nombres de quienes tenían que entregarse, so pena de sufrir las consecuencias. Viene el golpe, te quita la libertad y el sueño y te mete para dentro de la casa y empiezas a vivir con miedo. La primera racia, absolutamente, llevarse a los dirigentes de la Junta de Vecinos y los dirigentes del Partido de la Victoria. Yo me acuerdo muy bien que durante los primeros días del golpe nosotros nos concentramos esencialmente en un lugar y trabajamos para romper el tema del miedo, para limpiar el local del partido y empezar a ver cómo se iban llevando los viejos detenidos y todo ese tipo de cosas. El país, the country, atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, económica, social. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. El año 74 fui detenido mientras venía a Santiago a una reunión. Fui llevado a los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Ahí en esos subterráneos estuve 6 meses, torturados todo el tiempo, con los ojos vendados todo el tiempo y una cantidad de tipos de tortura, incluso con drogas. Eso era una especie de laboratorio cuyo objeto era quebrar la voluntad de las personas. Bueno, después de esos 6 meses, yo estuve en campo de concentración 1 año y medio más. En 1973 se inicia uno de los periodos más oscuros de la historia de Chile. La represión contra el Partido Comunista es directa, reconocida e inhumana. El 16 de septiembre asesinan cobardemente a Víctor Jara, ícono de la canción popular y leal militante comunista. El año 1976 asesinan a Víctor Díaz, subsecretario general, y también hacen desaparecer a gran parte de la dirección del partido y de la Jota. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Óscar Ramos Garrido, mi esposo. Mi hijo, Óscar Ramos Vivanco. Mi hermano, Hugo Vivanco Vega. Y mi cuñada, Alicia Herrera Benítez. Y mi sobrino, Nicolás Vivanco Herrera. Son 5 familiares. El año 76. El 4 de agosto detuvieron a mi hermano, que mi cuñada me va a avisar a la casa que lo habían detenido ese día, el 4 de agosto, y el 5 de agosto fue detenido mi esposo en mi casa. Comienza una nueva etapa, una tragedia muy grande para mí, porque eran todos mis seres queridos que estaban detenidos, y del momento que los detuvieron,
no supe más de ellos. Se crea en Chile una dictadura terrorista, pero una dictadura terrorista con proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El proyecto es la neoliberalización de la sociedad chilena. El secretario general, Luis Corbalán, es detenido. Después de 3 años en distintos recintos y campos de concentración, es canjeado por un disidente soviético en diciembre de 1976. Años más tarde, ingresaría clandestinamente al país. Gladys Marín, secretaria general de las Juventudes Comunistas, debe asilarse en la Embajada de Holanda y permanecer varios meses esperando visa de la dictadura para poder salir del país. Ella fue secretaria general de las Juventudes Comunistas, que estuvo al frente de la batalla por ganar el gobierno popular y jugó un gran papel también bajo el gobierno de Salvador Allende. A Gladys le tocó, muchas cosas. De primero tener que salir al exilio, de tener a su esposo como detenido desaparecido durante mucho tiempo. Pero ella finalmente yo creo que salió con las suyas y logró que la enviaran al interior del país. Y ella se hizo cargo acá del equipo de dirección interior. Tal como ella, muchos serán los chilenos que deben partir al exilio, para así evitar el intento de la dictadura por detenerlos y hacerlos desaparecer. El problema ya de los exilios y todo, se aceptan mucho más cuando tú tienes una convicción política, cuando dicen muy bien, si estos tales por cuales te echan, te exilian, ¿sabes? Yo no te diría con resignación, sino con rabia, ¿verdad? Y con decir, bueno, ya veremos el día de mañana qué va a pasar, pero ustedes no nos van a vencer. Esta es un poco la idea, ¿te fijas tú? Esto es lo que siempre nos ha estado presente con nosotros, ¿te fijas tú? Yo creo que aquí en Chile van a detener militantes, lo van a detener, lo van a fusilar como lo hicieron desaparecer, pero van a seguir habiendo militantes comunistas. El partido va a seguir existiendo y yo creo que como un reconocimiento mío, que lo que me enseñó es lo que yo agradezco, porque hasta el día de hoy yo puedo estar firme, a pesar de estar mi familia detenida, desaparecida, yo puedo estar firme porque esa firmeza la tengo por el partido. Caíste allí junto a otros 1000 cuando nació el dolor. Voz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Voz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Cerca del estadio de Recoleta, yo reproduje toda la estructura de los caminos a la vía, donde ahí mataron a un montón de gente en la época de Pinochet. Pedro Donoso se llamaba la calle. Y entonces ahí están todavía las balas, ¿ves tú? Ahí. Es un díptico, son dos, van pegados así, una a otra. Claro. Pero es que el arte es un arma, no cabe ninguna duda, por favor, claro. Cualquier actitud. Es algo que tú necesitas desde chica. Nosotros no nos echamos a morir, porque sabíamos que había una idea que es mejor que eso y que respeta a los seres humanos y que hace que ellos puedan luchar o podamos luchar para poder hacer un mundo mejor. Y eso lo vas a hacer toda la vida, que sea a la edad que sea. ¿Te fijas tú? Canto de Chile será. Cuando se produce el golpe, yo era un joven de menos de 20 años, estaba en un sector político totalmente distinto al Partido Comunista, era de izquierda, pero era contrario a esta política.
Y después del golpe, la verdad es que todos quedamos bastante huérfanos mirando qué pasó, particularmente yo creo los jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué nos hizo bien? ¿Qué ocurrió? Y de todas las fuerzas políticas en ese momento que existían y que se mantuvieron en Chile, yo creo humildemente que el Partido Comunista fue el único que se hizo una autocrítica histórica descarnada de verdad. El Partido Comunista, una política de un gran realismo, lo cual significa una política que pone atención en las condiciones históricas del país, ¿ya? Y que analiza la historia de Chile para, a partir de ese análisis riguroso de la historia de Chile, definir estrategias, ¿no? Y el énfasis que pone el Partido Comunista en la vía institucional hacia el socialismo, que es la unidad popular, la necesidad de preservar las difíciles condiciones de la correlación de fuerzas que había, marcan al Partido Comunista y lo hacen un partido inteligente, inteligente que no se deja obnubilar por políticas extremistas. Yo quiero decir que el partido en el exterior hizo muchísimos esfuerzos por lograr la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales y nunca se logró que todos estos partidos, los que eran de la Unidad Popular más la Democracia Cristiana, hicieran un frente común. Y ante eso, viendo esa realidad, nosotros pensábamos acá que lo mejor era empezar a enfrentar ya de otra manera a la dictadura, de desestabilizarla, de crearles problemas, hasta echarla abajo. Y por eso es que surgió la política de la rebelión popular, es decir, hacer uso del derecho a la rebelión cuando no se dejan otras alternativas. Y se iniciaron las protestas, porque la política de la rebelión consideraba que lo fundamental era la actividad del pueblo organizado, de las masas. Esa política de la rebelión popular de masa coloca el año 1986 como un año decisivo. Se puso la cabeza de una lucha que muchos también querían dar, que miles y millones querían dar en este país contra la dictadura militar. Y quien encabeza, a mi entender, y lo digo muy humildemente, quien encabeza esa lucha contra la dictadura es el Partido Comunista de Chile. Viene el tema de la convocatoria a la gran marcha, a la protesta, y nosotros dijimos, no nos vamos a quedar así. Y armamos nuestro comando poblacional y armamos un comité sin casa con 1.800 familias en La Victoria. Tendríamos dictadura, pero nosotros éramos dueños de nuestro territorio. Nosotros vivíamos aquí. Nosotros estábamos peleando por la legítima dignidad nuestra, de nuestros derechos. Entonces, aquí no había partido clandestino en La Victoria. Nunca hubo partido clandestino. El partido fue abierto. Porque nosotros lo que teníamos que decirle, sabe, ustedes serán una dictadura probiosa, terrorista, pero nosotros somos los dueños de este territorio, a ustedes no le tenemos miedo. Y así nos fuimos organizando y enfrentando, y así significa el costo que pagamos junto a otras muchas poblaciones. Nosotros tenemos 2 detenidos desaparecidos, tenemos un ejecutado político, tenemos 7 muchachos asesinados en las protestas. Y nos enfrentamos
con todo por la defensa de nuestra vida. Claro, como la represión era muy fuerte, acordémonos que las protestas morían 20, 30, hasta 80 personas por la represión. En las poblaciones era terrible la manera como se trataba a la gente. Consideramos nosotros que también había que responderle con algunas formas de confrontación armada. Y por eso es que se formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y hubieron algunos enfrentamientos, y creo que esa política jugó un gran papel en desestabilizar a la dictadura, y que hacían todo tipo de acciones, por ejemplo de propaganda audaz la llamábamos nosotros, que era actos para llamar la atención, y habían otras que eran de propaganda armada. Nosotros, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, da como alternativa de lucha más justa y digna la guerra patriótica y nacional. La resistencia a la dictadura crece. Sin embargo, también lo hace la represión. Entre el año 83 y 87 mueren más de 350 personas asesinadas por la dictadura. Quieren crear un sentimiento de impotencia. El Partido Comunista sufre muchas bajas. Una de las más impactantes es la muerte de 3 de sus militantes el año 85. Los profesionales Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron secuestrados el 29 de marzo por agentes de carabineros. Al día siguiente, los cuerpos son encontrados degollados y con signos de tortura. Este brutal homicidio repercute hasta el día de hoy en el pueblo chileno. El futuro es nuestro, alcancémoslo. Fueron las palabras que dejó escrita mi padre, y poco tiempo después se levantó la orden de aprehensión y conocemos lo que sucedió aquel 29 de marzo en que fue secuestrado y aquel 30 de marzo en que un campesino lo encontró acá con su cuerpo degollado. Estamos acá no para sumar más lágrimas, ni llanto, ni dolor. No estamos acá para cantarle a la derrota. Estamos acá para renovar el compromiso de una vez por todas que llegue la verdad y la justicia. La verdad es que su partido, que cumple este año 100 años, debe estar ahí conduciendo esta lucha por un pueblo más igualitario, más libre, más justo. Estamos acá para hacer justicia. No podemos olvidarnos de nuestra historia. Y por esa razón es que el mejor homenaje que podemos hacer a ellos es seguir trabajando por la construcción de una verdadera democracia. Porque la dictadura no solamente nos dejó muertos, la dictadura no solamente nos dejó cientos de desaparecidos, la dictadura nos dejó un modelo neoliberal, un modelo político, un modelo económico, que ha calado profundamente en el seno más profundo de la cultura de nuestro pueblo, y que es de lo que no nos hemos podido despojar hasta ahora.
A nosotros se nos ha acusado mucho de antidemocrático en nuestro país. Sin embargo, yo podría desafiar a cualquier partido, a los de derecha, de centro, a cualquiera. ¿Qué partido ha hecho más por la democracia en Chile? ¿Y quién siempre ha estado dispuesto a defenderla? ¿Cuál es el único partido que en Chile no ha atentado contra la democracia? Y ahí van a ver que es el Partido Comunista de Chile. El año 1986 es considerado por el Partido Comunista el año decisivo en la lucha contra la dictadura. Luego de un fallido atentado del Frente Patriótico contra Pinochet y descubierta la internación de armas por Carrizal Bajo, sectores cercanos al gobierno norteamericano llegan a la convicción de que hay que poner fin a la dictadura. Comienza así el diálogo de algunas fuerzas opositoras con sectores pinochetistas para lograr una salida de consenso. Que es una salida repetitiva, donde la sociedad neoliberal continúa y una política que busca una salida mejor, donde se puedan modificar las estructuras socioeconómicas impuestas por la dictadura, no tiene lugar. La política de la rebelión popular de masa, entonces, es una política frustrada, que no logra una mejor salida de la transición. El Partido Comunista, al principio, es renuente a sumarse a ese tipo de salida, pero finalmente la apoya. Porque si la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Entonces, a sabiendas de que tal vez no pudiéramos lograr el cometido de lograr nuestra salida, sabíamos que teníamos que luchar para desplazar a la dictadura y dar una salida, aunque fuera esta consensuada, pero que ya significaba que no estuviera la dictadura. Entonces creo que el papel que jugamos en ese momento, el que jugó el partido, es realmente un papel extraordinario. Después de 20 años sin congresos, en 1989 culmina el desarrollo de uno que se inicia aún en clandestinidad. Ese congreso hará una profunda crítica y autocrítica definiendo la política para el nuevo tiempo. El histórico dirigente Volodya Teitelboim asume el cargo que deja Luis Corbalán después de 30 años en la Secretaría General. Declaramos ante todo Chile que el Partido Comunista sale a la legalidad. Terminó para nosotros la negra noche de la dictadura. ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Vivan las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el Partido Comunista! Después de los 16 años, la dictadura militar termina en el plebiscito de 1988, que es ganado por el no, y vienen los llamados gobiernos de la transición, que son gobiernos de la concertación, el primero de los cuales es el gobierno de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin Azócar tiene ya su banda presidencial. La concertación no cambia el estilo del capitalismo chileno, más bien lo profundiza. Por ejemplo, habían grandes promesas de la oposición en ese momento de revisar las privatizaciones, cambiar la Constitución. Nada de eso se hizo, al contrario, se ahondaron después las privatizaciones y nunca se optó por cambiar la Constitución, no hubo voluntad política. Es que eso está consensuado. La revolución pasa. El año 90, Pinochet se va de la moneda. Deja una democracia protegida.
como lo establece la Constitución del 80, con senadores designados, un sistema electoral que excluye a las minorías y un gobierno de Patricio Aylwin que no cuestiona el orden económico de la dictadura. El tema de los derechos humanos queda reducido al informe Rettig, que intenta hacer un mea culpa por las atrocidades cometidas por la dictadura. La verdad queda a medias y el tema de la justicia no se resuelve. El Partido Comunista, por supuesto, estuvo porque se fuera más allá del informe Rettig, y porque el tema de las violaciones de los derechos humanos estuviera además presente en la conciencia de los dirigentes políticos y en la conciencia del pueblo chileno. Yo creo que uno de los grandes aportes, que ha hecho Gladys Marín, sin duda nuestra compañera tuvo esa claridad de volcar los esfuerzos partidarios a la lucha por la verdad y la justicia. Gladys lo entendió con mucha perspicacia y también nos llevó adelante en un esfuerzo orgánico, yo diría, sin precedente, que ningún partido más lo hizo. Y posteriormente a la salida de la dictadura, yo creo que ella tuvo que enfrentar dos cosas, dos procesos muy difíciles. Uno, el de que no fue nuestra salida la que se dio, y además tuvo que enfrentar otro hecho muy complejo, y que fue el derrumbe de los socialismos reales en Europa, la caída de la Unión Soviética y todo lo que conocemos. Esto en muchas partes provocó la desintegración de los partidos comunistas. Entonces acá había una doble presión sobre el partido. Entonces todo el mundo pensaba que el Partido Comunista de Chile llegaba hasta ahí nomás. Y Gladys tuvo la virtud de que ella defendió al partido. Permitió entonces dirigir con mano firme los destinos del partido. Solo nos queda un camino, pero en forma organizada, consciente, como lo hizo Allende. Luchar, siempre luchar, en cada lugar, con formas distintas, con organizaciones diferentes, luchar en las calles. Hoy día contra el sistema neoliberal, contra la Constitución, contra el militarismo, la cesantía, el hambre, contra todo lo dejado por el golpe militar. Así que a luchar como lo hicieron nuestros héroes, como lo hizo Salvador Allende, con el recuerdo de Allende y cada uno de nuestros compañeros. Adelante, 1000 veces vencemos. Y triunfamos en eso, porque a pesar de toda la exclusión, el partido empezó a jugar un papel. Igual empezamos a lograr una inserción en el mundo social, y en los aspectos políticos, a pesar de que estábamos excluidos del Parlamento, nuestra voz tenía igual un peso. El 2003, el pueblo chileno es golpeado con la noticia de que Gladys Marín tiene un tumor cerebral. Comienza una larga lucha por derrotar el cáncer, hasta que 2 años después muere producto de la enfermedad. Una mujer con un enorme carisma. Yo todavía me acuerdo del discurso que ella hizo estando ya enferma, con un pañuelo en la cabeza por efecto del cáncer, en la estación Mapocho, que fue un discurso extraordinario. Y quiero decirles que me siento muy fuerte para seguir luchando por los trabajadores, por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, para que juntos y juntas... Y yo digo que el trabajo que hacemos ahora es continuidad de lo que establecimos cuando Gladys era nuestra secretaria general, que después llegó a ser presidenta. Y creo que el pueblo reconoció lo que fue Gladys. A través de los meses actuar, trabajar, ayudar, desgarrarse los y desapareció.
A pesar de la salida pactada con la dictadura y a la vigencia de las leyes antidemocráticas, el Partido Comunista desarrolla en los años siguientes una política que busca crear alianzas que rearticule la izquierda. Entre los años 90 y el 2005, siempre llevó candidatos a las elecciones. Reafirmaba con ello su vigencia. El 2008 llega finalmente a un acuerdo con la Concertación para romper con el binominalismo y la exclusión, y logra llevar 4 candidatos a diputado en un pacto por omisión. Valoro que, no obstante sus diferencias, la Concertación y el Juntos Podemos, bloque en el que participa el Partido Comunista, hayan podido alcanzar un acuerdo electoral justamente buscando aquello, romper con la exclusión política. Y espero que las elecciones parlamentarias de diciembre permitan crear las condiciones para que Chile cuente con un parlamento más representativo y en sintonía con lo que los ciudadanos quieren. Nuevos vientos soplan, paso a paso a caminar, unidos podemos, juntos podemos más. Hemos elegido en total 3 diputados del Partido Comunista y del Juntos Podemos. Después de 35 años de exclusión, los comunistas vuelven al Parlamento con 3 diputados. Su presencia es importante para lograr que los intereses de las grandes mayorías se incorporen en el debate legislativo, pero además, su activo rol de conductor de procesos sociales lo hará estar una vez más a la cabeza de momentos políticos relevantes. Que vivan los estudiantes, jardines de la alegría, son aves que nos asustan. El año 2011, Chile está convulsionado. Los universitarios retoman una lucha que los secundarios habían iniciado el año 2006, pero ahora son capaces de transformar la convocatoria del movimiento estudiantil en un gran movimiento social, incluyendo profesores, padres y apoderados, trabajadores de distintas áreas y partidos políticos comprometidos con los cambios. La consigna es fin al lucro y una educación pública, gratuita y de calidad. En 2011 nosotros también fuimos muy parte del movimiento, junto con otras fuerzas políticas, pero sin duda alguna que la Jota, con su cantidad de militantes y con su trabajo en distintos establecimientos educacionales, hizo mucho por hacer avanzar el movimiento por la educación pública, gratuita y de calidad, y se fue nutriendo mucho de los debates que no estaban incorporados dentro del debate de la Jota, que se daban en las asambleas, que se daban con otras fuerzas políticas. ¿Sí? Hubo un proceso de diálogo que hizo que también nosotros maduráramos nuestra política, al calor de la maduración del movimiento social. Y hoy día nosotros vemos que esta juventud comunista tiene un rol fundamental en el nuevo proceso histórico que estamos viviendo. Y creemos que en este minuto es más importante que nunca el fortalecimiento de nuestra organización, no solamente en el plano estudiantil, como lo hemos venido trabajando, sino que también en los trabajadores y en los pobladores. Sin duda nosotros instalamos y tuvimos un fuerte protagonismo en las marchas y en las movilizaciones por la educación. Hemos instalado también debates como tiene que ver con el aborto, con la legalización de la marihuana, porque creemos que hoy día los jóvenes tienen que atreverse a discutir. Las políticas que se discuten a nivel nacional tienen que ser políticas también que representen a los jóvenes. Y ese es el debate que nosotros vamos generando día a día y queremos que más jóvenes puedan hacerse parte y más jóvenes puedan cambiar Chile. Estamos trabajando duro contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, que provoca exclusión, que provoca desigualdad, que provoca egoísmo. Por esa razón, compañeras y compañeros, las juventudes comunistas hemos transformado esta marcha en un carnaval que se llena de alegría, que se llena de rebeldía y que se llena de entusiasmo. A seguir luchando, compañeros, y a marchar por los trabajadores del
del mundo. Hoy, cuando cumple 100 años, el Partido Comunista de Chile y su juventud trabajan incansablemente en la construcción de una amplia alianza para lograr un gobierno de nuevo tipo, que integre a todos los sectores que están por cambios estructurales en nuestro país y que permita el avance hacia una sociedad más justa, la sociedad de igualdad en que pensaron sus fundadores. Yo creo que la gran batalla es la lucha contra la desigualdad y por democratizar el país. Hoy día estamos resolviendo temas de alianza, la mejor alianza para enfrentar de mejor forma este combate. Yo creo que hoy este país no aguanta más vivir en esta profunda desigualdad en que estamos viviendo, producto justamente de un modelo neoliberal, y tampoco aguanta más vivir bajo una constitución política que hizo un dictador, que hasta el día de hoy sobrevive esa constitución. Ser contribuyente en forma muy determinante en crear una conciencia nacional que tenga respaldo de mayoría, por eso construir una nueva mayoría en que es absolutamente necesario y posible una nueva sociedad, un nuevo país. Hoy día nosotros estamos ante un escenario en que muchas de las ideas que nosotros hemos planteado, venimos planteando de hace 20 años y de antes, incluso cuando estaba la dictadura lo veníamos planteando, finalmente la han ido tomando y la han hecho suya diversos sectores sociales, medidas de tipo económico, otras relacionadas con la educación, con la salud, es decir, temas sociales. Yo creo que hoy día son demandas que ya se han generalizado, pero también hay una gran masa que sabe que son ideas que venimos proponiendo hace mucho tiempo los comunistas. Compañeras y compañeros, sabemos que en el año del centenario de nuestra fundación estamos cumpliendo nuestro compromiso de luchar por la democratización de Chile, por la justicia social, por la igualdad. Queremos hacer honor a tantos y tantas que no están, pero que sin embargo hicieron posible y hacen posible que de nuevo empiecen a abrirse las grandes alamedas, como lo predijo nuestro querido presidente Salvador Allende. Muchas gracias. Mirando hacia el futuro y por lo que ha hecho el Partido Comunista de Chile en el pasado y ahora en el presente, creo que es el partido más democrático de la República. Y creo que es así porque, primero, desde su fundación, el Partido Comunista de Chile construye un paradigma a esta altura de la vida que lo vincula estrechamente con la lucha por la democracia. Yo creo que por esa razón y porque además el partido nunca ha estado vinculado a acciones que hayan interrumpido la democracia o la hayan dañado como tal, creo que es el partido que hoy día, al cumplir 100 años, puede considerarse como el partido más democrático de la República Chilena. Yo soy comunista porque creo que no hay ideas más nobles que las que representa la idea del comunismo. Soy comunista porque creo una sociedad comunista. Creo una sociedad donde estemos todos viviendo en libertad y en igualdad de condiciones. ¿El por qué? Porque creo en los sueños
creo en la lucha de nuestro pueblo y creo que es posible construir un Chile diferente. Bueno, yo soy comunista porque no hay otro partido que me pueda representar, no hay otro. Yo soy comunista porque creo en la vida y en la esperanza. Yo soy comunista porque yo quiero mi partido, porque donde yo veo el local del partido, esa es mi casa, y donde veo la banderita roja, ese es mi lugar donde voy a estar. Yo soy comunista por la ética, en realidad. Por sensibilidad con la justicia social y porque siento que como ser humano me realizo. Mira, yo soy comunista porque creo en un futuro mucho mejor para el ser humano. Yo soy comunista porque es parte de mi identidad, una identidad que uno la trabaja desde que comienza a vivir y no creo que la voy a perder. Entré a militar porque es el único partido que defiende a la clase obrera, a los estudiantes y a los pobladores. Como soy una de ellas, no podía estar en otro partido. Yo seguiré siendo comunista porque veo que es el único partido a través del mundo que sigue teniendo la razón. Por eso uno se hace comunista, porque el partido nos enseña unos principios que yo no los puedo dejar. Soy comunista porque a través de la vida uno se forma una idea y las ideas no se mueren jamás. Por eso sigo siendo comunista. Y eso llegó desde el desafío que se planteó nuestra población, porque se declaró siempre una población de izquierda, absolutamente de izquierda, donde habían dos posiciones políticas absolutamente fuertes, el PS por un lado y el Partido Comunista, y también junto con la toma llega la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y fueron 4 elementos que estuvieron siempre unidos. En 1958, después de 10 años de clandestinidad, se logra la derogación de la ley maldita. El Partido Comunista de Chile vuelve a la legalidad. Se reafirma así, una vez más, el reconocimiento de que los comunistas son parte del alma democrática chilena. Yo ingresé a las Juventudes Comunistas cuando el Partido Comunista era ilegal y el partido salió a la legalidad cuando yo recién había ingresado. Sentí la alegría de ese momento y el partido pudo por fin elegir parlamentarios, de nuevo poder actuar legalmente, y eso llevó rápidamente a conquistar el gobierno de Salvador Allende. Fueron pocos años, pero una lucha ardua y con objetivos bien definidos. Al año siguiente, Fidel Castro lidera el triunfo de la Revolución Cubana, y esta se convertirá en un modelo a admirar y Fidel en un líder a seguir. Los vientos de cambio agitan el mundo. El Partido Comunista es protagonista en la sociedad chilena, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las organizaciones de pobladores y campesinos. Los comunistas observan y dialogan con todos los chilenos, participan en las elecciones y obtienen 20 parlamentarios. El año 58 apoya a Allende en su segunda candidatura.
y luego el año 64 lo apoya nuevamente, profundizando su política de alianzas. Sin embargo, ese año, con el apoyo de la derecha, sale elegido Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana. A fines de los 60, el mundo entero estaba revolucionado en contra de un sistema que no daba para más. Fue una época de mucho efervescencia y mucha lucha, mucha conciencia, de tomar conciencia. Yo creo que ese fue como el anticipo de lo que iba a llegar después, como la unidad popular, con el gobierno del compañero Salvador Allende. El Partido Socialista trata de copiar un poco, sin mucha reflexión sobre las condiciones particulares de la política chilena, trata de copiar las consignas cubanas. En esa circunstancia, el Partido Comunista tiene una visión mucho más realista sobre las condiciones objetivas, sobre lo que permite la política chilena, y es el Partido Comunista el que pone énfasis en que hay que participar en las elecciones presidenciales, pese a la derrota de 1964, que en algunos sectores es vista como la última oportunidad. Todos sabemos, sin embargo, que la última oportunidad llegó en las elecciones de 1970. En 1969, los comunistas, adecuándose a las necesidades del país, trabajan por la construcción de una nueva alianza, la Unidad Popular, que en sus inicios estará conformada por el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, el MAPU y el API. Luego se integrará un sector escindido de la Democracia Cristiana, la Izquierda Cristiana. En la búsqueda del candidato único, el poeta Pablo Neruda será el abanderado del Partido Comunista. Cuando acepté la candidatura postulada por mi partido, hicimos ostensible la posición comunista. Era un medio heroico de obligar a los otros a ponerse de acuerdo. En un momento afortunado, llegó la noticia. Allende surgía como candidato posible de la entera Unidad Popular. Ante una inmensa y alegre multitud, hablé yo para renunciar y Allende para postularse. 3 veces consecutivas, cada 6 años, había sido aspirante presidencial mi porfiadísimo compañero. Esta sería la 4ª y la vencida. Pablo Neruda. Durante este periodo, surge al interior de las juventudes comunistas la brigada muralista Ramona Parra, que se convertirá en eje fundamental de la propaganda de Salvador Allende. Su grito de batalla era: por Chile pintaremos hasta el cielo. O sea, en eso el partido estaba conectado a la realidad. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales iban con tanta rapidez creciendo que también había que tener una respuesta rápida de salir a la calle en determinado momento con la palabra nuestra y usar el soporte del muro. Por eso se formaron las brigadas. Previsor en la perspectiva de que se está conformando un gran movimiento social de unidad para lograr conquistar el gobierno popular. Salvador Allende logró reunir gigantescas concentraciones en la capital y ciudades de provincia que visitara en sus giras durante la lucha electoral. Todos los niños de la población aprendieron escribiendo con el clavo en la tierra Allende. Entonces nosotros nacimos a la vida política luchando por la elección de Salvador Allende como presidente. Entonces nuestra población siempre se declaró una población de izquierda y casada esencialmente con el allendismo de Salvador Allende. O sea, éramos allendistas por naturaleza. A llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. En el día de hoy el pueblo de Chile ha obtenido una gloriosa victoria. Movimientos sociales. Cuando nace interpretando ese sentir de la clase obrera.
y se pone justamente a la cabeza de sus reivindicaciones. Posteriormente, esa necesidad de construir un gobierno popular, y nuestro partido forma parte también de ese primer gobierno del Frente Amplio, que esos frentes populares que se crearon en los tiempos de Pedro Aguirre Cerda, que fueron los pocos países que dio cuenta justamente de estos anhelos de construir estos frentes populares. Después también supo interpretar la necesidad de las mujeres de entrar en la política, y muchas compañeras del partido también encabezaron el movimiento por el sufragio universal, por el derecho de las mujeres de tener participación en la política. En este contexto, un 31 de agosto de 1940 se funda el diario El Siglo, voz de las clases populares. Un año después, el proyecto del Frente Popular se ve truncado por la repentina muerte de Pedro Aguirre Cerda. En 1946, la experiencia del Frente Popular se repite, esta vez con Gabriel González Videla. Los comunistas llegan al gabinete, sin embargo, nadie presagiaba lo que ocurriría más adelante. Gabriel González Videla es elegido con el apoyo del Partido Comunista, el cual hace una campaña porque González Videla era considerado la izquierda del Partido Radical. González Videla sale porque el Partido Comunista lo apoya, pues el Partido Socialista lleva un candidato propio, que es Bernardo Ibáñez, que saca una cantidad insignificante de votos. Entonces González Videla no hubiese sido presidente si no hubiese sido por el apoyo del Partido Comunista. Se produce una huelga en el carbón que el Partido Comunista apoya pese a pertenecer al gobierno, y González Videla expulsa a los comunistas del gabinete y empieza a preparar la Ley de Defensa de la Democracia, que la hace aprobar en el Congreso y que es aprobada con el apoyo de la derecha. Entonces González Videla pone fuera la ley al Partido Comunista, y este periodo de estar fuera de la ley dura desde 1948 hasta 1958. Empezamos a los pocos días de la traición de este bandido, el rayado, los mítines. Semanalmente hay mítines en la Plaza de Chávez. Y estas puncerías se le entregaban a la célula, en la plaza y en los cerros. Incluso en la época de Gabriel González Videla íbamos a la salida de las industrias a hacer mitin. Yo estuve detenida, en esa fecha, yo estuve detenida con 4 mujeres más y habían 60 hombres detenidos en la oficina. Y ahí fui a parar yo a Chillán, relegada a Chillán. En Chillán tuve mes y medio nomás. Yo me fugué de ahí y me fugué en la noche, como esa hora de las 7, 8 de la noche, en Chillán. Me tuve que poner un vestido largo, café, una cuestión aquí en la cabeza para que no me conocieran. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle. Entonces los comunistas no pueden votar, son perseguidos, son enviados a Pisagua. Pablo Neruda tiene que huir de Chile atravesando la cordillera, como lo cuentan sus memorias, Confieso que he vivido. El presidente de la República, elegido por nuestros votos, se convirtió bajo la protección norteamericana en un pequeño vampiro vil y encarnizado. Muchos de los amigos de González Videla, gente que le acompañó hasta el fin en sus trajines electorales, fueron llevados a prisiones en la alta cordillera o en el desierto por disentir de su metamorfosis. Pronto se pidió y se obtuvo mi desafuero y se ordenó a la policía mi detención. No había otro camino que aguantarse y luchar en forma clandestina por el retorno a la decencia. Pablo Neruda. Después van a venir otras represiones en un partido que ha pasado numerosas persecuciones. La de González Videla
tiene un tinte especial, porque se trata de una tradición. Chile vive difíciles momentos económicos. Un 30 de octubre de 1957, en la madrugada, cerca de 1.200 familias provenientes del cordón de miseria del Zanjón de la Aguada realizan la toma de terrenos de La Victoria. El Partido Comunista, así como otras fuerzas de la izquierda, son protagonistas de esta acción, y con ella irrumpen los pobladores como sujetos sociales, demostrando que podían organizarse y construir sus propias alternativas. Yo llego a la toma de terreno de la población de La Victoria junto a mi madre, junto a otro hermano. Yo tendría 5 años, caminando para las 6, y mi hermano, que apenas tenía 4 años. Y llegamos a un espacio donde había todo por hacer. El ir a buscar el agua. Y nos reímos siempre que veíamos las películas chinas, estos 2 colgados, porque nosotros los papás nos hacían esto. Íbamos a buscar el agua a la Villa Sur, o a la Dávila, a San Joaquín, porque no teníamos agua. Se reunían por bloque, entonces se hacían las reuniones en los patios. Y como no había división de patio, se hacían las reuniones de bloque por patio, y era natural ver a Juan Costa, a Guaringa, a los dirigentes del partido, y que también eran dirigentes del comando, en la reunión y en la discusión con los vecinos. Yo me recuerdo que por una cosa natural yo entré a la Juventudes Comunistas a los 11 años. Estaba en 6º año básico. Entonces para mí fue natural, porque la Jota tenía un coro. Entonces yo cantaba en el coro, teníamos el grupo folclórico, teníamos el club deportivo, jugábamos a la pelota. O sea, la expresión solidaria concreta de los trabajadores estaba ahí, indudablemente. Siendo como presidente de Chile el abanderado de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y Allende gana, sin obtener la mayoría absoluta. Se produce las negociaciones para que Salvador Allende fuera nominado presidente por el Congreso Pleno. Y tenemos el gobierno de los 1000 días de la Unidad Popular. Seguramente el esfuerzo más democrático de toda la historia de Chile. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. Cuando sale Allende, yo creo que se produce una cosa muy hermosa, que yo siempre trato de decirlo. O sea, los pobres dejamos de ser números, pasamos a ser personas, pasamos a tener nombre y apellido y nos identificaron plenamente. O sea, yo tendría 17 años, entonces era voluntario, ir al trabajo voluntario, hacer las plazas en nuestro barrio. Hicimos el tema de la educación. Muchos de nuestros adultos mayores no sabían leer, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces hicimos el proceso de alfabetización con las Juventudes Comunistas. Íbamos a las casas, que era importante que la gente aprendiera a leer, a firmar, porque la gente no sabía. Con el triunfo que ya obtuvo el pueblo, le abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena que hoy podremos por fin conocer. Libertades que nunca tuvimos, aunque de ellas hablaron también quienes fueron libres opresores. Libertades así no nos den. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar, democracia del pueblo. Marca mucho al Partido Comunista de Chile, que es capaz de participar de un proyecto de
emancipación o liberación de la sociedad chilena o de perspectiva a la construcción de una sociedad más justa con timbre propio de Chile. Eso es el gobierno popular de Salvador Allende. Bueno, una posibilidad de realización de muchas cosas que antes no podía hacerlas. Y de participar, más que nada de participar en una tarea muy hermosa, muy bonita. Eso. Y bueno, y felizmente yo vivía en un ambiente en que todos éramos iguales, entonces uno se sentía, y cuando todos son iguales, se sentíamos fortalecidos, muy fortalecidos para trabajar. Entonces, y sobre todo con el futuro, ¿entiendes? Un futuro que se visoraba, sobre todo para la gente joven, mucho mejor de los que ya los adultos y los menos adultos tenían. O sea, los artistas que llegaron, Mata, ¿qué quiso hacer? Pintar con los materiales con que los obreros pintaban sus casas. Pintar con esas brochas, con esos rodillos, con esas tierras de colores. Entonces, eso era. Entonces, por lo tanto, de alguna manera eso de la galería, el museo salió a la calle. La gente, los sueños, la gente avanzaba por la calle. Hay algo que decía Balmes, que era director o decano de la Facultad de Bellas Artes en el momento en que esto se estaba desarrollando, en la Universidad de Chile, que se estaba desarrollando en el gobierno popular, en que había más brigadistas pintando en la calle que estudiantes dentro de la universidad. O sea, significa que corresponde históricamente a un movimiento, el movimiento corresponde a un momento histórico en el que el arte de alguna manera se desinhibe y sale de los museos a la calle. Entonces, por lo tanto, eso fue lo importante. Es un gobierno creador, formador, creador del hombre nuevo en el principio. En los 1000 días de gobierno de la Unidad Popular, el arte y la cultura se convierten en agentes de cambio y participación. Como nunca antes, los discos, los conciertos, los libros están al alcance de todos los chilenos. Surgen artistas que luego serán reconocidos en todo el mundo, gran parte de ellos de militancia comunista. El año 1971, a Pablo Neruda se le concede el Premio Nobel de Literatura. El cumplimiento del programa de la Unidad Popular comienza a cambiar radicalmente la cara de Chile. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria. Ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos y es esta la palabra. No sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Ingreso a la universidad y
efectivamente ahí conozco la Jota y creo que la Jota fue la mejor herramienta que encontré en el camino. En segundo lugar, la historia. O sea, que tuviéramos en ese momento casi 100 años de historia, algo dice. Yo ingresé el año 63 a la Jota. Yo tenía 20 años. Toda mi vida he estado peleando por las reivindicaciones del magisterio. Yo fui primero dirigente en el pedagógico. Y ingresé al partido en el año 62. Y ahí empezamos a trabajar con todos los jóvenes del puerto. Metimos el fútbol, metimos ir a jugar al ping-pong. En esos años estaba el partido acá en Molina. Entré al partido cuando tenía 25 años. Quiere decir que entré por conciencia. Y a la altura de mis años, ¿cómo voy a cambiar ahora? No puedo cambiar, porque los problemas que estaban en aquella época son los mismos que hay ahora. Chile acaba de cumplir un centenario de su independencia. Su riqueza principal es el salitre. Se realizan grandes ceremonias y celebraciones, pero la mayoría de los chilenos, principalmente los trabajadores, no tienen mucho que festejar. En Chile viven 3.250.000 personas y el 95% son pobres. El analfabetismo es de un 60%. De cada 100 niños, 25 mueren al nacer. Y estaba la economía latifundiaria, el agro estaba dominado por las grandes haciendas y fundos, donde los obreros agrícolas eran prácticamente siervos, no tenían posibilidades de defender sus salarios ni sus condiciones de vida. Entonces la situación del campo era una situación brutalmente opresiva. Todavía no comenzaba en forma fuerte el proceso de industrialización en Chile, por lo tanto existían pocas fábricas, solo aquellas que habían sido fundadas con el auge salitrero. Además de la injusticia social, la represión a los trabajadores ha sido brutal, como lo muestra la masacre ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Ese año, soldados comandados por el general Silva Renard asesinan cobardemente a trabajadores y sus familias. Por esos años, destaca en el seno de los trabajadores un hombre que ya había recorrido gran parte del territorio chileno organizando sindicatos y periódicos obreros. Luis Emilio Recabarren funda en 1912 el Partido Obrero Socialista en Iquique. Luis Emilio Recabarren era un intelectual obrero que escribía, que agitaba a las masas, y él funda en Iquique el Partido Comunista en un momento en que el mundo estaba a las puertas de la Primera Guerra Mundial, y este es el primer partido popular. Antes de él solo existía el Partido Demócrata, del cual también militó Luis Emilio Recabarren, y de él se extiende hacia la izquierda, descontento con las políticas reformistas del Partido Demócrata, y funda un partido socialista, el primer partido socialista de Chile. Un poco más tarde, Recabarren crea y saca adelante, bajo el impulso del Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, con el fin de organizar a los trabajadores del país. Mi padre trabajaba en la salitrera, pero ¿por qué yo tengo las ideas comunistas? En esos años se llamaba la Federación Obrera de Chile y se hacían actos a 4 kilómetros o 5 kilómetros de las oficinas, pero mi papá los llevaba, me acuerdo que los tomaba de la mano, y a mi hermano también, que es 2 años menor que yo, Hugo Vivanco, que es mi hermano. Se reunía mi padre y toda la gente y nosotros escuchábamos. Y así fui conociendo lo que era el partido.
Acordémonos que nuestro partido se llamaba primero Partido Obrero Socialista, que nace además de una necesidad de los trabajadores de representarse políticamente por sí mismos, porque hasta ese momento eran representados por otros sectores, incluso de la burguesía o de la gran burguesía, que les pedían los votos, pero no les entregaban nada a cambio. En estos primeros años de vida ingresan cientos de militantes y ya en 1922 deciden llamarse Partido Comunista de Chile, concluyendo así su etapa fundacional. Solo 2 años más tarde, en 1924, Luis Emilio Recabarren se quita la vida. Recuerdo que se filmó una película de la sepultación. Ojalá existiera aún alguna copia para exhibirla a los trabajadores chilenos de tiempo en tiempo, para que las nuevas generaciones conozcan gráficamente el fervor popular que acompañó a su tumba a Luis Emilio Recabarren. Elías Laferte. Por la pampa chilena, caramba, Lo que representa de alguna forma este puñado de fundadores del partido es también la intelectualidad de una clase obrera, es decir, muestra que los trabajadores tienen pensamiento y pensamiento propio. Este partido se funda 5 años antes del triunfo de la primera revolución socialista en el mundo, 5 años antes del triunfo de la revolución bolchevique. Es decir, tiene un certificado de nacimiento de una raigambre popular con la realidad nacional, con los trabajadores de Chile, muy potente. arriba los pobres del mundo. Los comunistas se desarrollan por el mundo. El campo socialista se consolida y crece. El Partido Comunista de Chile se afianza. Por esos años, se une a otras fuerzas políticas y sociales, siguiendo los postulados de la Tercera Internacional, dando así un giro hacia la política de los frentes populares. El Partido Comunista es el precursor de esa política y tiene su comportamiento una importancia decisiva en el periodo de las alianzas de centro-izquierda que van a venir posteriormente del año 1935 en adelante, con la primera presidencia del Frente Popular el año 38 con Pedro Aguirre Cerda. Yo recuerdo las elecciones de Pedro Aguirre Cerda, el año 38. Yo no estaba en el partido, pero estaba terminando el 6º año primario. Yo tenía 15 años. Y ahí veía cómo se explotaban a los trabajadores y los humillaban, compañeros. Porque en la escuela, yo estuve en la escuela 5 y habían llegado compañeros a pies pelados, compañeros. Y ese tiempo usted encontraba a un joven con los pantalones parchados. Y el Frente Popular empezó a mejorar esto, que fue la lucha del partido. En los cerros, la juventud comunista tenía un club deportivo. Y estos clubes deportivos íbamos al campo, a Casablanca, a organizarlo a los campesinos para la formación del sindicato. Para las elecciones de 1938, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical se unen en el Frente Popular. Esa unidad derrota a la derecha por primera vez. Pedro Aguirre Cerda se convierte en el presidente de Chile. Gobernar es educar es el lema. Un año después del triunfo, luego de la derrota republicana en España, el presidente Aguirre Cerda nombra al poeta Pablo Neruda como cónsul especial de inmigrantes y lo envía a París a que organice la traída de refugiados españoles de la Guerra Civil. En septiembre de 1939, llegan a Chile 2.500 inmigrantes republicanos en un barco que llamaron el Winnipeg. Sin Neruda no hay Winnipeg. Claro. Claro. Pero está, yo me recuerdo tan bien como si fuera ahora, yo tendría 12 años y estábamos ahí en el sur de Francia después de la guerra de España.
Claro. ¿No es cierto? Y ahí era la cosa de Franco, y ahí, qué sé yo. Y bueno, y Neruda organiza con el carril la cosa del Winnipeg. ¿En qué sentido la política de esa época ya era muy fuerte, incluso muchas veces desconocida por los propios viajeros del Winnipeg? Ese mundo, imagínate tú, esa odisea de Neruda, que detrás de Neruda, Neruda está apoyado totalmente por el Partido Comunista Chileno. Eso es muy importante. Es increíble. Yo estaba acá en Chile, yo soy chilena, y nosotros esperábamos y sabíamos de esta gente que iba a llegar así. Entonces imagínate bajarse y enseguida el tren por las estaciones, la gente nos tiraba rosas, claveles. Claro, llevamos todo. El mundo, Entonces tú decías, bueno, ¿pero qué país es este? Entonces, este era el país de don Pedro Guillermo Cerda. Claro. Así fue, del Frente Popular. Bueno. No hay que olvidarse. Pero todos motivados y recibidos por una concepción en esos países política realmente de izquierda y con un Partido Comunista muy sólido. Y el Estado pagaba 6 meses que podías con tu familia en una residencial o un hotelito hasta que tuvieras trabajo. Así fue, pues. Así, ¿qué país es ese? ¿Qué puedo decir yo? Todo. ¿Me entiendes? Pero fuera de ser un país, era una idea, ¿no es cierto? Que el país se involucró en esa idea. Es decir, el Partido Comunista siempre ha sabido interpretar